Hola, muy bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Este día, miércoles ya 27 de enero, estamos enormemente agradecidos con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares para compartir la palabra de Dios, para compartir ánimo y esperanza en estos tiempos de adversidad y también para orar juntos en un pensamiento, en un solo espíritu, interceder a Dios por las diferentes necesidades. Así que si está siguiendo esa transmisión, le agradecemos por su atención a esta transmisión. Vamos a dar inicio en esta hora leyendo un pasaje hermoso de la palabra del Señor en el Salmo número 18. El Salmo número 18 lo vamos a leer a manera de introducción para iniciar este tiempo de oración y de meditación bíblica. Repito la cita, Salmo 18. Vamos a leer el versículo del 1 al versículo número 4. Estos 4 versículos los vamos a leer ahí en su hogar. Si usted está solo o con su familia, puede tomar una Biblia. Si no tiene una Biblia a la mano, en su celular, en su computadora, puede buscar esta cita para que junto con nosotros la pueda leer. Salmo 18, del verso 1 al verso número 4. Este versículo es un aliciente para dar gracias a Dios y pedir en medio de las necesidades. Dice Salmo 18, versículo 1 al verso 4, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice el verso 3, invocaré a Jehová, es decir, me allegaré a él, clamaré a él, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En mi angustia invoqué a Jehová, dice el versículo 6, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Este precioso pasaje nos reitera la confianza que debemos depositar en nuestro Dios, a quien oramos, a quien intercedemos y a quien dejamos nuestras preocupaciones. Y esta tarde, en esta hora, vamos a hacer precisamente esto, invocar a nuestro Dios, como nos invita a hacerlo el salmista: invocaré a Jehová, quien es digno de nuestra confianza, quien es digno de que depositemos nuestras preocupaciones en él. Así que esta tarde vamos a orar por las diferentes necesidades que hay a nuestro alrededor, en nuestros hermanos, en nuestras familias, en nuestra ciudad. Hay familias muy afectadas por enfermedades por las cuales en esta hora queremos interceder. Y este es el momento por el cual quisiera que uniéramos nuestra oración y nuestra intercesión. Amada iglesia, que oremos por la familia Ábalos, el hermano Albert Ábalos. El día lunes por la noche le notificaron que su madrastra había fallecido, así que ella, de nombre Manuela, tuvo una operación de corazón, a corazón abierto. Así que a raíz de esta situación se complicó y ella falleció. Así que estos momentos son de mucha tristeza, de mucha dolor para la familia Ábalos. Así que estemos orando por nuestro hermano Albert. Como iglesia ya le hemos hecho llegar unas nota de condolencia. Como iglesia le hemos ido a llevar palabras de ánimo. Así que estemos orando por nuestro hermano Albert, por nuestra hermana Nelly. Como familia nos unimos. Cuando alguien se duele, unámonos también, porque nuestro hermano está sufriendo la pérdida de su madrastra Manuela. Así que estemos orando y tengamos presente a nuestro hermano en nuestras oraciones. Sigamos orando por nuestra hermana Jovita también, por su salud. Sigamos orando, que el Señor obre
a través de esta operación, que el Señor se glorifique y este tumor pueda ser extirpado totalmente. Vamos a clamar en esta hora también por el hermano Peter Raymond. El hermano Peter Raymond no está bien de salud. Sigamos intercediendo por él, por el hermano Peter. Su hija en los últimos días ha dado a conocer que el corazón de él está funcionando a un 15%, así que recién el sábado pasado cumplió 80 años el hermano Peter Raymond, así que estemos orando por él. Usted se acuerda de él, que ha ido a nuestra congregación a compartir la palabra de nuestro Dios, así que oremos por nuestro hermano, por sus hijos, que el Señor los fortalezca. También oremos también por nuestro hermano Pepe. Estos días pasados también ha tenido problemas de salud. No la ha pasado bien en cuanto a su salud. Así que oremos por este proceso médico por el que está pasando él. Nuestra hermana Ruth, nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Connie. Notoriamente su salud ha mejorado. Pero sigamos orando por nuestra hermana, que pronto pueda estar con nosotros, por nuestra hermana Josefina. Le extrañamos a nuestra hermana Josefina, pero oramos que el Señor la guarde, la proteja. Por nuestra hermana Wendy, por nuestra hermana Rosa Escamilla, nuestra hermana Alma, por nuestro hermano Javier. Sigamos orando por nuestra hermana Isabel y nuestra hermana Ana María Ruiz. Ellas dos, hermanos, específicamente tienen una situación un tanto material. Ellos están buscando un lugar a donde moverse, donde vivir. Tanto nuestra hermana Ana María Ruiz pide que oremos por ella y por su sobrina Dominic, que tuvo un accidente. Así que oremos por nuestra hermana Ana María, que el Señor le lleve a un lugar. Ella nos dice: no quiero que me lleven a vivir lejos del templo. Así que oremos por esa petición para nuestra hermana Ana María. Y nuestra hermana Isabel también está buscando un lugar a donde moverse por cuestiones de fuerza mayor. Ya no puede estar ahí viviendo. Así que pidamos que el Señor les dé paz a nuestras hermanas y que el Señor les lleve a ese lugar que ya les tiene preparado y les dé paz a nuestras hermanas. Así que esta hora unámonos en oración en general por los enfermos, por las personas que están atravesando un momento adverso, por las personas que están ingresando a los hospitales, por las personas que están egresando ya de los hospitales, por una pronta recuperación de todas aquellas personas que han sido infectadas. Así que únase a interceder por nosotros. En esta hora, Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia, Señor. Como decía el salmista, Señor, en este Salmo número 18, Padre Celestial, te amo, te amamos, oh Jehová, fortaleza nuestra, porque tú eres nuestra escudo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor, en quien podemos depositar nuestra confianza. Tú eres digno de que depositemos nuestra confianza en ti, Señor. En esta hora, como dice el salmista, Señor, en este versículo, podemos invocarte, Señor, a ti, Padre Celestial, quien es digno de ser alabado, quien es digno de que depositemos nuestra confianza. Cuando nos rodearon ligaduras de muerte, de enfermedad, dice tu palabra, en nuestra angustia podemos clamar a nuestro Dios y tú nos librarás de nuestras enfermedades. Tú oyes nuestra voz y nuestro clamor, Padre, en esta hora. Esa es nuestra confianza y con esta certidumbre, con esta fe, Señor, nos allegamos a ti, Padre, para interceder, Señor, en este tiempo de tanta enfermedad a nuestro alrededor, Señor. Unimos una vez más nuestras voces para clamar a ti, Señor. Han aumentado las hospitalizaciones en esta ciudad del Paso. Te rogamos, Señor, por los médicos, Señor, por las personas que están llevando un tratamiento, Señor, contra COVID, Señor. Te rogamos por aquellas personas que están conectadas, Señor, a un respirador, Padre Celestial, aquellas que están entubadas. Te rogamos por aquellas que están en cuidados intensivos, Señor, sánalos, Señor, sácalos adelante. Aquellas personas que se están atendiendo en sus hogares, Señor, también. Aquellas personas, su familia, fortalécelas también. Y a los médicos que están llevando ese tratamiento también, oh Dios. Te pedimos por aquellos médicos, Padre, enfermeros que están administrando las vacunas también, Señor. Usa esta medicina, Señor, para que este virus, Padre Celestial, se pueda detener.
Tú tienes el poder también para usar, Señor, para calmar y para erradicar completamente esta pandemia, Señor. Por eso clamamos a ti, quien eres digno de nuestra confianza, Señor. Te suplicamos, Señor, por los médicos, por los camilleros, Padre, por los paramédicos, por los enfermeros, quienes se arriesgan a diario debido a esta enfermedad, Señor. Fortalécelos físicamente, Señor, emocionalmente, a sus familias. También, Señor, te rogamos por las autoridades que están tomando determinaciones en cuanto a esta situación, Señor. Guía las decisiones de las autoridades, Señor, de nuestro presidente, de nuestro gobernador, Señor, del alcalde de la ciudad del Paso, Señor, de cada autoridad, Señor. Guíalos, Señor, para que tengan sensibilidad, Señor, en estos tiempos de adversidad. Guíalos para que tengan discernimiento, Señor, y sabiduría para saber dirigir a este pueblo, Señor eterno. Te rogamos también en específico, Señor, por las necesidades de nuestra congregación, Padre. Te suplicamos por nuestro hermano Albert, Señor. Nuestro hermano Albert ha tenido el sensible fallecimiento, Señor, de su familia, de la señora Manuela, Señor. Ella ha fallecido, Padre Celestial, y te rogamos por fortaleza, por consuelo para la familia, Señor, que tú traigas la paz a su corazón, Señor. Mi hermano Albert, en estos días que hablábamos, Señor, con él, Padre, naturalmente es un tiempo de tristeza, de dolor, Padre, pero tú puedes darle la resignación, el consuelo, Señor. Como iglesia le hemos tratado de hacer llegar estas palabras de ánimo, Señor. Esperamos, Señor, que tu palabra sea de fortaleza a su vida, Señor, en estos momentos donde ha sufrido, Señor, esta pérdida de su madrastra, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, fortaleza para él, a mi hermana Nelly también, Señor, al resto de la familia Ábalos también. Fortalécelo, Señor, debido a esta sensible fallecimiento, a esta pérdida, Señor, de su señora madrastra. Padre Celestial, te rogamos por nuestra hermana Jovita también, Señor, por esta operación que se ha gestionado, Señor. Te suplicamos que tú traigas también paz a su corazón, Señor, y sanidad física, Señor. Trae sanidad a su cuerpo, Señor, que esta operación pueda ser usada para tu gloria, Señor, y que este tumor pueda ser extirpado, Señor, sin ningún efecto secundario, sin ningún problema, Señor. Te suplicamos por la familia Molina, Señor. Muestra tu poder, muestra tu sanidad, muestra, Señor, tu capacidad sanadora, Señor, en esos momentos, Señor, guiando también las manos de los médicos en esa intervención quirúrgica, Padre. Sé con ellos, Padre, fortalécelos también, Padre, a mi hermana Eloísa, a Claudia, su hermana, a Chuy, su hermano, Señor. Te suplicamos también por nuestra hermana Connie, Señor, que la sanes completamente, Señor. Fortalécela, Señor, a nuestra hermana Connie, Padre, y que pronto la podamos ver completamente restaurada de su salud, alabando tu nombre, Señor, allí en tu casa, Padre. Te suplicamos por mi hermano Pepe, Señor, que ha tenido días duros, Señor. Ha tenido días donde no ha estado bien de su salud, Señor. Ha tenido vómito constante, Señor, durante las noches. Te suplicamos que lo sanes, Señor, a mi hermano, Padre. Te suplicamos también por mi hermana Ruth, por su salud, Señor. Sánala de estos dolores de cabeza, Señor. Te rogamos por mi hermana Wendy, que la sanes, Señor, de su herida, Padre. Por mi hermana Isabel también, sánala completamente, Señor. Por mi hermana Rosa Escamilla, Señor. Mi hermana Alma, Señor Robles. Sánala, Señor, y haz un milagro en su ser, en su cuerpo, Señor. Por Javier te suplicamos también que lo sanes, y por mi hermana Josefina y mi hermano Fernando, Señor. Glorifícate en sus cuerpos, Señor, trayendo sanidad, restauración, Señor. Trae órganos nuevos, Señor. Tú puedes restablecer, restaurar, Señor, aquellos órganos que han sido afectados, Señor, por la enfermedad, Señor. Suplicamos, Señor, que tú sanes, Señor, a nuestros hermanos. Te rogamos por aquellas personas, Señor, que han sido infectadas con COVID, Señor.
Sánalas, Padre Celestial, aquellas personas que están entubadas, aquellas personas que ya se están recuperando, Señor. Dale la sanidad completa, Señor. Te suplicamos por el hermano Peter Raymond, Señor, que aún está muy enfermo, Señor, a raíz de COVID, Señor. Te rogamos, Señor, que lo sanes, Señor, que le limpie, Señor, sus pulmones, Padre, de este virus, Padre. Permite que pueda respirar, Señor, que sus niveles de oxigenación puedan volver a sus niveles óptimos, Señor. Te rogamos por la salud completa de nuestro hermano Peter Raymond, Señor. Bendice a su familia, bendice a sus hijos y fortalécelos también, Señor. A cada una de las personas, Señor, que han sido afectadas por esta situación, sánalas también, Señor. De manera económica también esta pandemia ha afectado, Señor. Te ruego por aquellas familias que han perdido un empleo. Abre las puertas de la oportunidad también para que ellos puedan encontrar un empleo, Señor, en estos meses, en estas semanas, Señor. Trae, Señor, prosperidad, trae bendición, Señor, a sus vidas también, oh Dios eterno. Nos acordamos de aquellas personas, Señor, que están presas, Padre. Tu palabra nos dice que oremos también por los presos, como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Te rogamos por ellos, Padre. Te suplicamos por la iglesia perseguida también. Te rogamos, Señor, por aquellos misioneros, por aquellos predicadores, Señor, expuestos, Señor, a la muerte, amenazas, Señor, a enfermedades, a un sinfín de situaciones adversas, Señor. Te suplicamos por tu iglesia esparcida por toda la tierra, por aquellas personas que no han creído, Padre, pero van a creer al Evangelio, Señor. Te rogamos por aquellas personas que están aún perdidas, sin luz y sin esperanza, Señor. Trae salvación a sus vidas. Y si una de estas personas está viendo, escuchando esta transmisión, Señor, que este mensaje que enseguida se va a compartir sea de impacto y bendición a su vida, Señor. Usa esta tu palabra, usa este mensaje para hablar al corazón necesitado en esta hora. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. A continuación quisiera comentar algunos recordatorios para hermanos de Casa de Dios. Les quisiera recordar a nuestros hermanos líderes el día viernes 29 tenemos una reunión virtual de liderazgo este viernes a las 7 p.m. Les recordamos para que estemos pendientes de esta junta el viernes 29. Ya no es necesario registrarnos como lo hemos estado anunciando los domingos. Así que este domingo le esperamos en Casa de Dios a las 9:30 de la mañana. Damos inicio a nuestros servicios. Dicho esto, vamos a recordar también, perdón, se me estaba pasando, recordar el plan de lectura, el cual hemos iniciado hace exactamente 27 días. El plan de lectura anual del año 2021. Hemos dado inicio y vamos avanzando poco a poco en este plan. Si usted ya lo ha comenzado, le animo a que persevere. Si usted aún no lo ha comenzado y no tiene manera de conseguirlo o no lo ha obtenido, háganoslo saber debajo de la publicación a manera de comentario. Debajo de la transmisión nos puede notificar y le podemos hacer llegar, o si no, ahí en Casa de Dios tenemos disponibles para que usted tome una copia gratuitamente del plan de lectura para todo el año 2021. Así que le animo a perseverar en este hermoso hábito de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida a través de su palabra. Ahora sí, dicho esto, vamos a pasar al consejo, a la meditación de la palabra del Señor, que está basado en esta hora en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, verso 32. Si usted esta mañana pudo meditar en el devocional que pudimos compartir desde temprano, usted podrá ver el tema que nos ocupa en esta hora acerca de la responsabilidad de perdonar
pedir y otorgar perdón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados. Y precisamente este mensaje está basado en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y le invito para que lo busque y usted lo pueda tener a la mano, este pasaje, lo pueda leer junto con nosotros y podamos juntos aprender lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Repito, Efesios 4, verso 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Efesios 4, 32. Aquí está hablando el Espíritu Santo, usando la vida del apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una vez más dice, antes sed benignos, significa ser bondadosos, significa ser buenos con otras personas, ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, tal como Dios nos perdonó a través de Cristo Jesús, a usted y a mí. Y precisamente ese es el mayor argumento para que usted y yo podamos perdonar. El hecho que Dios nos haya perdonado a usted y a mí en Cristo Jesús es la mayor responsabilidad o el mayor argumento que tenemos para poder perdonar a otros. Y esta hora quisiera primero comentarle, si usted ya ha entregado su vida a Cristo, si usted ha sido perdonado de sus pecados, usted más que nadie tenemos esa responsabilidad de perdonar. Esta situación o este problema es algo que vivimos a diario. La falta de perdón. Eso es algo que trae repercusiones espirituales mayormente, pero también a nivel salud, a nivel emocional. La falta de perdón es algo que como creyentes no deberíamos de batallar. Y esta tarde la palabra del Señor habla a nuestro corazón acerca de la responsabilidad y el mandato que tenemos de pedir y otorgar el perdón. La palabra del Señor nos habla acerca de la doctrina del perdón cristiano y esta tarde vamos a meditar algunos aspectos de esta tal doctrina. La palabra del Señor nos habla en diferentes pasajes. En Efesios 4:32, el que acabamos de leer, la responsabilidad que tenemos la recibimos cuando el Señor Jesús nos perdona. El hecho de que el Señor Jesús nos haya perdonado nuestros pecados, eso automáticamente nos capacita para nosotros también otorgar perdón a otros. Además, en la palabra de Dios viene diferentes aspectos o diferentes cosas del perdón. La palabra de Dios nos habla primeramente, para entender el perdón debemos entender que o reconocer que usted y yo somos pecadores. Usted, no importa la edad, no importa el sexo, no importa su raza, no importa su condición social, su condición económica, somos pecadores. Esa es una verdad fundamental para entender la doctrina del perdón. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios que hemos quebrantado o hemos infringido, hemos rompido la ley divina. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos apartados de la presencia de Dios. Si usted y yo somos conscientes de esta primer gran verdad, que somos culpables, sabremos valorar el perdón de Dios. Si no reconocemos esta primera verdad, si no reconocemos que somos pecadores, que somos faltos y por lo tanto somos culpables de una condenación eterna, no sabremos valorar el perdón de Dios. Mas, sin embargo, si lo entendemos y dimensionamos
nuestra necesidad como pecadores del perdón de Dios, sabremos apreciar el precioso regalo del perdón de Dios. La siguiente verdad de la cual la Biblia nos habla es que la palabra de Dios nos habla en Primera de Juan que para recibir perdón es necesario reconocer las faltas. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una tercera verdad de la que nos habla la Biblia es que Dios, en su amor y en su gracia, nos ha provisto un medio para que el hombre reciba su perdón. Y ese medio se llama Jesucristo. Juan en el capítulo 3 nos habla: de tal manera amó Dios al mundo, pecador, a usted y a mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esas culpas las ha remitido, las ha otorgado en la persona de Jesús. En ese sacrificio, en la cruz del Calvario, cargó nuestros pecados en la persona de Jesús. Por eso esta verdad nos habla de que Dios ha puesto un medio para que usted y yo recibamos el perdón. Dicho esas tres verdades, debemos de entender o tratar de dimensionar que cuando venimos a Jesucristo y le conocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, una de las cosas que más nos debe de impactar o una de las cosas que más nos debe de dejar marcados de este encuentro con el Señor Jesús es que a pesar de ser lo que hayamos sido, Dios siempre nos perdona y nos restaura para su gloria. A pesar de que Jesús, siendo Dios, conocía y conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras vergüenzas, nuestros delitos, Él se ofreció para absolvernos de todo pecado, para perdonar, para borrar nuestra alma y para salvarnos de esa condenación eterna. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues el Señor me ha perdonado, pero espero que usted y yo, hermano, realmente estemos dimensionando lo que significa ser perdonado, lo que significa ser absuelto. Ser absuelto significa que esa demanda que se tenía en nuestra contra se ha liberado, se ha perdonado totalmente. Ya no hay nada en contra nuestra, porque todo lo que estaba en contra nuestra lo llevó Jesús en la cruz. Lo pagó Él con su vida, con su muerte y con su resurrección. Nos otorgó a nosotros el perdón de pecados. Ahora, si usted no lo ha recibido en su corazón, este es el momento cuando usted reconoce por obra del Espíritu Santo que es pecador. Allí ya es un indicio de que el Espíritu Santo, Dios, está obrando en su corazón. Así que si usted está en esta tarde siendo redarguido por el Espíritu Santo, lo está llevando a reconocer que usted es pecador, que usted es falto, que usted ha ofendido a Dios en su juventud, en su vida adulta, en su niñez. Si usted lo ha ofendido de diferentes maneras, no se desanime. Hay perdón aún. La palabra del Señor dice que en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado, dice su palabra en Salmos. Ese perdón es gratuito y es otorgado por medio de la fe. Pero antes quisiera mencionar que el perdón viene a ser una fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que el ser humano se reconcilie y restablezca su relación con Dios. El pecado viene a separarnos de nuestra relación con Dios y el perdón de Dios viene a restaurar esa relación con el Señor. Cuando usted y yo reconocemos que somos faltos, que somos pecadores, que hay algo que nos separa de Él, que se llama pecado, debemos, para ser reconciliados con Dios, debemos
reconocer lo pecadores que somos y lo necesitados que estamos del perdón de Dios, para que una vez más esa comunión vuelva a ser restaurada. Adán y Eva cometieron el primer pecado en el jardín del Edén, y a partir de allí vino una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Por eso en Romanos nos dice: por cuanto todos pecamos, es decir, en Adán todos hemos pecado, y gracias a ese pecado se vino a nosotros la maldición del pecado, a nuestras vidas y a las demás generaciones. Pero también vino Jesús, y gracias a su muerte y a su resurrección podemos recibir y podemos heredar ese perdón de pecados. La palabra absuelto o la palabra perdón, la idea en la Biblia, o la idea bíblica del perdón, es la de cancelar una deuda. Es como cuando alguien en un juicio es absuelto de una condena, de una pena. Ser absuelto es ser perdonado, es ser liberado. La idea bíblica del perdón, repito, es la de cancelar una deuda o quitar una barrera y restablecer una relación. En este caso es la relación de Dios con el hombre. La palabra de Dios nos habla que es nuestro deber perdonar, así como Dios nos perdonó en Cristo. Lo acabamos de leer en Efesios 4:32. Y así como este versículo hay muchos otros. En Colosenses, en Mateo, no nos vamos a detener mucho en esos versículos, pero hay un sinfín de versículos y ejemplos que nos hablan que el ejemplo mayor de perdón lo hemos tenido en Jesús. Él en la cruz del Calvario mencionó unas palabras en Lucas 23:34, cuando estaba colgado en un madero. El Señor Jesús, nuestro Maestro, nos modeló el perdón. Él, estando sufriendo uno de los más crueles dolores, el Señor Jesús pronunció sobre los que lo odiaban, sobre sus verdugos, dijo las palabras de: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. De igual manera, un discípulo de Jesús llamado Esteban dijo años después, el primer mártir del cristianismo, Esteban, siendo apedreado por sus verdugos, pronunció a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En Hechos capítulo 7, versículo 60. Estos dos ejemplos son extremadamente maravillosos. El ejemplo del Señor Jesús es inigualable. Él, siendo inocente, Él siendo sin pecado, se hizo pecado por amor a mí, por amor a usted, para que usted reciba perdón de pecados, para yo recibir perdón de pecados. Ahora, este perdón es un acto irracional para la humanidad. Es un acto que no hace congruencia o es incongruente para muchos seres humanos, para muchas personas. ¿Por qué? Porque el hecho de perdonar ha sido en nuestra sociedad como una constante irracional. Para los ojos del mundo es algo descabellado. ¿Cómo vas a perdonar a esa persona que te pegó? ¿Cómo vas a perdonar a esa persona que te ofendió? ¿Cómo vas a perdonar a esta persona que te demandó? Este perdón del cual la Biblia nos habla que podemos ofrecer es el que primero hemos recibido de Jesucristo. Al ser absueltos de nuestra condena, de nuestros pecados, somos capacitados para perdonar. Así que aunque para los ojos del mundo sea el perdonar sea algo irracional, sea algo incongruente muchas veces, para el mundo hay cosas que son imperdonables. Para la sociedad, para nuestros amigos también quizá que no conocen al Señor, hay cosas que pudiéramos decir, ¿sabes qué? Eso sí no se perdona. O nosotros muchas veces hemos pronunciado esas palabras: si tú me haces esto, esto sí ya no te lo perdono. Imagínese a Dios diciendo esas palabras a usted y a mí. ¿Qué pecados
¿Qué pecados? Dígame. ¿Qué pecados pudiéramos decir que somos dignos de que nos perdone? ¿Cuáles de nuestros pecados no son tan malos como para decir, esto sí me los puede perdonar Dios? Muchas veces nosotros ponemos barreras para otorgar el perdón, pero Dios nunca puso barreras para otorgarlo a nosotros. ¿Por qué somos nosotros tan crueles muchas veces para perdonar? ¿Por qué nosotros somos con tanto problema o presentamos tanto problema para ofrecer, otorgar perdón? En la palabra de Dios nos habla de una parábola de los dos deudores. La palabra de Dios en Lucas capítulo 18, del 23 al 35. Usted la conoce, la historia. Un hombre que debía a su señor, se le perdonó la deuda. Al salir se encontró con otro que le debía a él. Él no le perdonó. El gran amo se dio cuenta, lo llamó a su presencia una vez más y le dijo, ¿por qué no perdonaste a tu siervo si yo anteriormente te había perdonado a ti? La estoy parafraseando esta parábola que nos habla la palabra de Dios en el capítulo 18, del verso 23 al verso 35. Si en esta parábola se muestra cómo el amo había perdonado a su siervo, pero este siervo no pudo perdonar al criado, que le debía incluso una cantidad menor de la que le habían perdonado a él. Usted y yo no estaremos siendo así. Si el Padre Celestial nos ha perdonado una deuda tan grande y ha prometido en su palabra nunca más acordarse de nuestras maldades, sino dice que las ha echado al fondo de la mar, dice así como está de lejos el oriente del occidente, así ha hecho alejar nuestras rebeliones. ¿Por qué nosotros no separamos así las ofensas que nos cometen o que cometen en contra nuestra? ¿Por qué no le decimos a nuestro cónyuge, sabes que aquella ofensa ya no la recuerdo? Así como está lejano el oriente al occidente, así he hecho olvidar lo que me has hecho. He decidido perdonarte. Muchas veces traemos cargando deudas, pecados, ofensas, y muchas veces son situaciones tan sencillas, pero muchas veces nosotros mismos las hacemos tan graves y tan difíciles de olvidar. La palabra de Dios nos recuerda que somos llamados para perdonar. Hay unas consecuencias de la falta del perdón. Esas consecuencias se muestran en la palabra de Dios y las podemos ver muy notorias en nuestra vida. Usted deje de perdonar, primeramente su vida espiritual se secará, se irá alejando y se irá secando su relación con el Señor. Deje de perdonar y usted no será igual. Su relación con el Señor se irá deteriorando, enfriando, porque el dejar de perdonar o el rechazar, el dar perdón o el no querer perdonar, eso es nada más que desobediencia a Dios. Eso es nada más que un acto de rebeldía contra Dios. Llámese la ofensa como se llame, sea de gravedad o no sea de gravedad la ofensa. Para Dios, Él nunca catalogó nuestras ofensas. Él nunca nos dijo, a ver, Saúl, estas sí te las perdono, estas no te las perdono. Dios no es así. ¿Por qué nosotros somos así? Si Él es nuestro ejemplo y decimos ser sus discípulos y decimos ser su iglesia y decimos ser sus hijos, ¿por qué no podemos imitarlo a Él? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el perdón o el otorgar el perdón o pedirlo, lo queremos hacer en nuestras fuerzas, con nuestra fuerza de voluntad. Decimos, yo cuando decido perdono, no, Señor, no podemos hacer nada sin la ayuda de Él. Dice Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer, y eso incluye el pedir y el otorgar perdón. La palabra de Dios nos habla dos ejemplos bien claros y muy gráficos. La primera es Génesis capítulo 50, capítulo 49 más bien.
Si me acompaña, desde el capítulo 49 nos habla, pero en el capítulo 50 nos recalca cómo José reconoció que él no era quien como para limitar el perdón a sus hermanos. José, cuando murió su papá y regresaron de sepultarlo en Génesis 50, versículo 18, dice la palabra de Dios, que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, de José, y le dijeron: henos aquí por tus siervos. Y José, José mostró madurez, mostró un espíritu presto a la reconciliación con sus hermanos, a pesar de que sus hermanos le habían vendido, le habían menospreciado, le habían blasfemado, lo habían menospreciado, bueno, le habían hecho lo más humillante que un familiar nos puede hacer. Pero José dijo: no temáis, le respondió a sus hermanos. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Como diciendo, ¿acaso yo tengo autoridad como para negarte el perdón? Hermanos, aun y cuando él podía. Muchos de nosotros, si hubiéramos estado en el lugar de José, hubiese sido difícil perdonar a los hermanos. José supo otorgar el perdón. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta ser como José? Y reconocer y decir ante ese familiar, ante el cónyuge, ante el sobrino, el cuñado, el primo, el tío, el vecino, llámese como se llama, el hermano de la congregación, que nos cuesta tanto perdonar. Imagínese usted como José diciéndole: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Nosotros no somos Dios como para decir: no te perdono. Dios es el único que pudiera negarnos el perdón y ni así lo hace. ¿Por qué nosotros lo negamos? José les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo los perdono y los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló José y les habló al corazón. Ese es el ejemplo de José. Otro ejemplo es el ejemplo de Job. Job, un hombre que igualmente, esta vez no de la familia, sino de sus amigos, de 4 de sus amigos. Estos amigos fueron fáciles, fue para ellos fácil hablar y acusar a Job de cosas que ni estaban ellos seguros. Usted sabe la historia. Job sufrió y padeció porque Dios soberanamente lo permitió, pero los amigos de pronto se creían muy sabios y sabían, según ellos, la razón por la cual Job había sufrido. Pero al final de la prueba de Job, en Job capítulo 42, después, en el versículo 7, dice: aconteció que después habló Jehová a Job y le dijo, Jehová dijo a Elifaz, a uno de los amigos que habían acusado a Job falsamente: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Job se habló contra él, de estos amigos, le decían: Job, es que tú eres el culpable del por qué te está pasando esto, tú tienes la culpa. Empezaron a decir cosas que no eran ciertas, empezaron a difamar, a acusar a Job de cosas que no eran ciertas. Pero de pronto aquí vemos el carácter maduro de Job, porque Dios le dijo: ahora pues, le dijo a los siervos, a los amigos de Job, que habían acusado falsamente a Job o lo habían difamado, le dijo Jehová a sus amigos: tomad 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová
aceptó la oración de Job. Aquí dos enseñanzas. Job tuvo la capacidad de perdonar, y no nada más de perdonar, sino de interceder por aquellos que lo habían difamado. Dos ejemplos también preciosos de la palabra de Dios. Y para concluir, la palabra de Dios nos habla que la falta de perdón muchas veces acarrea consecuencias muy tristes a nuestra vida. La falta del perdón muchas veces hace que Satanás nos mortifique más en nuestros pensamientos. Muchas veces, al no perdonar, damos lugar al diablo para que llene nuestra mente de pensamientos sin razón, sin fundamento, de pensamientos pecaminosos, de pensamientos de culpabilidad que no deberíamos albergar. Además, la falta de perdón acarrea a su vida, a mi vida, rencor, raíz de amargura, resentimiento, y naturalmente esto entorpece nuestra relación con Dios. Además, otra consecuencia de la falta de perdón es un impedimento de llegar a la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, si alguien dice yo amo a Dios y al mismo tiempo no puede perdonar a su hermano o odia a su hermano, el tal es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios que no ve. Así de sencillo. No aparentemos espiritualidad cuando no la hay. Si no somos capaces de perdonar a un hermano que nos ofendió hace 30 años, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos perdonar a nuestro hermano que vemos frente a nosotros cada servicio? La palabra de Dios nos llama mentirosos si estamos pretendiendo ser espirituales y no somos capaces de perdonar. Analicemos nuestra vida a la luz de la palabra, y si es su caso, es mi caso, que no hemos sido capaces de perdonar, tengamos cuidado. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 2, 10 y 11 que debemos de perdonar también para que Satanás no gane lugar, no gane territorio en nosotros. La palabra de Dios nos dice también que no demos lugar al diablo. Y una manera de darle lugar al diablo es no otorgando el perdón. Cuando se acercan a nosotros y nos dicen, hermano, ¿me disculpas? ¿Me perdonas? Si negamos el perdón, alimentamos el orgullo, alimentamos la amargura y le abrimos no una puerta, abrimos todo el barandal para que Satanás tome el territorio en nuestro corazón. Y de pronto notaremos que nuestra relación con Dios está fría, está seca, estamos apartados. ¿Por qué? Porque le abrimos y le dimos lugar a Satanás. Al dejar de perdonar, al dejar de pedir y otorgar perdón, una consecuencia natural será: Satanás tomará lugar y territorio en nuestro corazón. Así que, hermanos, no demos lugar al diablo. No dejemos que tome lugar entre nosotros. Al dejar de perdonar, perdonemos, hermanos. Este es un mandato del Señor, dice Efesios 4:24 para 4:32, perdón, lo leo una vez más para concluir. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Parte de la misericordia nos lleva a sentir compasión y a otorgar el perdón. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Señor eterno, en esta hora, gracias te damos por tu palabra, oh Dios. Gracias porque en tu palabra, Señor, tú eres tan claro, Señor, para nuestras vidas, Padre Celestial. En tu palabra, oh Dios eterno, tú hablas a nuestro corazón con claridad. En tu palabra, Señor, no nos dejas lugar a excusas. No nos das, Señor, por nuestro lado.
nos confrontas con tu palabra. Nos confrontas con nuestra falta de perdón. Señor, si hemos sido perdonados, si la gracia ha sido derramada en nosotros y no ha habido ninguna culpa y no ha habido ningún pecado que tú nos estés recordando, que tú nos estés limitando, Señor, para no perdonarnos, ¿cómo nosotros, Señor, pretendemos limitar el perdón al que nos lo pide? ¿Cómo nosotros pretendemos no perdonar a aquel que nos ofende, Señor? Tu palabra nos dice, antes sed benignos y misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, tal como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro perdonador. Pero esa paz, Señor, muchas veces se ve entorpecida por nuestra falta de perdón. Entre nosotros como hermanos, entre nosotros como familia, entre nosotros como nuestro prójimo, Señor. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces pedir y otorgar el perdón? Quita de nosotros el orgullo. Quita de nosotros la amargura, Señor. Quita de nosotros la falta de perdón, Señor. Danos un espíritu manso, humilde, Señor, que sea capaz de humillarse y recuperar, Señor, aquello perdido, Padre Celestial. Que sea capaz de humillarse para pedir perdón y reponer lo dañado. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque en el ejemplo del Calvario, Señor, a la luz de ese sacrificio, Señor, tú nos enseñas que no hay falta imperdonable, que no hay ofensa que no sea digna de que perdonemos. Si alguien nos ofende, Señor, ¿quiénes somos nosotros para no otorgarle el perdón, Señor? Al contrario, Señor, tú nos has capacitado para pedir y para otorgar el perdón. Ayúdanos, Señor, si estamos batallando con esto, Señor, quita de nosotros, Señor, el orgullo. Quita de nosotros, Señor, la vanidad, la vanagloria, Señor. Quita de nosotros el resentimiento, Padre, la amargura, oh Dios eterno. Y líbranos, Señor, de que le demos lugar a Satanás en nuestras vidas. Tu palabra nos dice, no deis lugar al diablo. Y esa es una manera de no darle lugar a nuestro enemigo. Perdonando, Señor. Perdonando al que nos ofende y pidiendo perdón al que ofendemos. Gracias porque en Cristo Jesús hemos sido perdonados nosotros de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, y por lo tanto nos has capacitado para perdonar con el mismo perdón con el que tú nos has perdonado. Gracias por tu palabra, y que esta hora, esta tu palabra no vuelva vacía, sino que regrese, vuelva y cumple el propósito por el cual fue enviada, Señor. Esta enseñanza, esta tu palabra, Señor, haya hablado a un corazón en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tu perdón maravilloso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le agradecemos enormemente su atención en esta transmisión. Esperamos que el Señor nos haya confrontado y nos haya desafiado con su palabra a practicar el perdón. Así que recuérdelo, amado oyente, hemos sido absueltos, hemos sido perdonados para perdonar a otros. Así que gracias por su atención, Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches.